Sempohualxochitl. Nos suena a cempasúchil en el español mexicano, ¿verdad? Lo hemos cambiado, castellanizado mucho, ¿no? Decir cempasúchil, cuando aquí podemos leer Sempohualxochitl. No lo cambiaron los españoles, yo entiendo, sino nosotros mismos. Cuando ya vamos aprendiendo el castellano, se queda esta palabra, Sempohualxochitl. ¿Será que también así distorsionamos de otras lenguas, otras palabras cuando pasan el español? Pienso que sí. Decimos hoy en día flor de muerto. Aquí no vamos a encontrar muerto, porque muerto es Miki, muerto. Aquí no hay Miki, ¿verdad? Sí aparece flor, aquí Suchi todavía se puede entender un poco, pero muerto no existe. Xochitl es flor. Sempohual, Sempohuali, cuenta total, una totalidad. Eso es Sempohual. ¿Cómo podríamos traducir esta palabra? Ustedes que ya están traduciendo algunas palabras. Sempohual está diciendo cómo es esa flor. ¿Qué aparece? La idea de cuenta total. Eso nos va a ayudar. La idea de una totalidad. A ver, acuérdense ustedes cómo es la flor Sempohualxochitl, la más conocida. Aquí en la ciudad se le dice cempasúchil, que tiene abundantes pétalos. ¿Cómo es esa flor? Una primera lectura sí podía ser flor 20, pero no es exactamente flor 20. Es circular, abundante. Cuando uno la ve parece una pelotita. Pues lo que está diciendo es que esa flor es una flor bien repleta, muy llena, parece completa, redonda. Parece que ya no le cabe un pétalo más, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo entonces esta palabra. Y entonces vamos a empezar algunos, a lo mejor de hoy en adelante, a descartar flor de muerto.